El día de hoy, hermano, quisiera hacer una pequeña pregunta a usted y a su vida. Ya justo el mensaje el día domingo también llevaba una pregunta, ¿no? Como en el título, y quiero que se haga la siguiente pregunta, o mejor dicho, que se pregunte lo siguiente. Y es, ¿cómo descubrir el propósito de Dios en mi vida? Vamos allá a 1 Samuel capítulo 9. Porque una pregunta, hermano, que se ha hecho usted en algún momento ha sido esta. O si no, hermano, es bueno que se la haga. ¿Cómo puedo yo descubrir el propósito de Dios en mi vida? Y esta pregunta puede tener dos respuestas. Porque cuando hablamos del propósito de Dios, primero, hermano, nosotros podemos pensar en aquellas cosas que nosotros vemos como generales en la Escritura. Por ejemplo, que seamos santos, que oremos, que seamos agradecidos, que seamos humildes, que sirvamos a los demás. Son cosas que tanto el pastor como los demás cristianos, como el nuevo cristiano, como el nuevo hijo de Dios, deben aplicar. Todos. Sin embargo, hay otras cosas que son específicas en la vida de cada uno, que a veces los caminos pueden parecerse, pero no es lo mismo. Estamos hablando de algo específico para la vida, que es el propósito de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo descubrir este propósito de Dios en mi vida? La pregunta, hermano, es así. Porque en el texto del día de hoy vamos a estar estudiando 1 Samuel capítulo 9, lo que vemos, hermanos, es la presentación a los lectores del libro de Primera de Samuel, como nosotros, sobre quién era Saúl. Parte el texto hablando de quién es Saúl y vamos a ver cómo Dios eligió a este rey que obviamente iba a ser Saúl por medio de Samuel. Nos muestra la antesala del ungimiento de Saúl y por más que todos sabemos, hermanos, si usted ha leído el libro de Primera Samuel, sabe la historia de Saúl, sabe, hermano, que Saúl no se caracterizó por ser un hombre de Dios en todas sus letras, sino, hermano, más bien estuvo luchando, pecando, cayendo, haciendo mal las cosas, y la verdad es mejor visto como el mal ejemplo a no seguir. Pero sabe que, hermano, en un inicio empieza la vida de Saúl como un ejemplo para nosotros. Esto nos da pautas para nosotros como cristianos, porque no sabemos en ocasiones discernir, hermano, el propósito específico de Dios en nuestra vida, como dónde debo vivir, cuáles son mis dones, cómo puedo servir, con quién he de casarme, en qué colegio deben estar mis hijos, etcétera. Son cosas específicas, serán distintos para cada uno de nosotros, y todas esas preguntas que nosotros nos enfrentamos, que nosotros, hermanos, estamos cuestionando en nuestra mente, deben hacerse bajo la pregunta, ¿cómo puedo descubrir yo el propósito de Dios en mi vida? Con este y este y este y este tipo de cosas, hermano. La historia de Samuel y Saúl nos enseñan cómo el cristiano puede estar descubriendo este propósito. Y vamos a ver 4 características de Saúl, 4, hermano, el día de hoy, que espero ahí tenga para anotar, para estar pendiente, hermano, lo que vamos a estar viendo, porque son 4 que podemos ver el día de hoy. Mire, vamos a leer los primeros 4 versículos de 1 Samuel capítulo 9. Dice ahí la escritura: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no la encontraron. Bueno, hermano, ¿sabe qué? Usted puede ver en este texto, primero, sabe que todos estos eventos y sucesos llevan a Saúl a encontrarse con Samuel, que va a darle este propósito. En el versículo
En el versículo 16, por ejemplo, Dios le dice a Samuel que él estaba llamando a este hombre Saúl. En el versículo 18 y 19, Samuel le dice a Saúl lo que él estaba haciendo. Por lo tanto, estos eventos que encontramos en estos primeros 4 versículos están divinamente orquestados. Bueno, la presentación primero que se nos hace de Saúl era todo lo que Israel había soñado en cuanto a un rey. Venía de una familia, cuando se dice hombre valeroso, está hablando de hombre con dinero, de una familia adinerada. Luego dice, el cual se llamaba Cis, y dice que era de Benjamín, era de la tribu de Benjamín, una tribu reconocida por ser guerrera, luchadora. Luego dice el versículo 2 que este Saúl era joven, era hermoso, o sea, tenía un atractivo físico. La gente, hermano, no huía de él en un sentido por su físico, hermano, sino que era algo que atraía a las personas hacia él. Luego se nos dice que era como el más hermoso de todos, y luego incluso que era el más fuerte y alto sobre todos los demás de la tribu de Benjamín. Entonces aquí tienen a un hombre guerrero, fuerte, lo que el pueblo de Israel, hermano, estuvo buscando durante mucho tiempo. Entonces, luego, hermano, de esto se nos describe un pequeño problema, el cual es que Cis o Quis, como algunos también, algunas traducciones dicen, Cis tenía un problema, se le perdieron unas asnas, hermano. Entonces, ¿qué hace él? Teniendo un hijo fuerte, fornido, trabajador, valeroso también, tenía recursos, lo envía a él. Y lo envía con un criado. Entonces, hermano, en el versículo 4, lo que vemos, hermano, es obediencia de parte de Saúl. ¿Por qué en el versículo 4 no se nos dice que rebatió con su padre? No le dice, pero yo no estoy para estos mandados, no, yo estoy para luchar, yo estoy listo para la guerra, papá, mándame a lo que sea. No, o sea, él va obedientemente. Y de hecho es muy diligente porque va a una tierra como pasa el monte de Efraín y de allá en la tierra de Salís y no las encuentra. No dice, ya hice suficiente, ya busqué. No, hermano, sigue buscando, va a una tierra llamada Salim. No las encuentra, sigue buscando. Y va luego a la tierra de Benjamín y tampoco las encuentra. Y sigue, hermano. Fue un hombre obediente. La cualidad primera de carácter que se nos describe de Saúl es obediencia. Por eso, hermano, ¿cómo descubrir el propósito de Dios en mi vida? Primero, al ser obediente, hermano. Los cristianos o el cristiano puede descubrir el propósito de Dios en su vida al ser obediente, hermano. Ser obediente, hermano. Obviamente, porque este evento, hermano, que estaba ahí ordenado, que estaba ahí divinamente hecho por el Señor para que así pasase, si Saúl era desobediente, no iba a llegar hacia la tierra donde se iba a encontrar con Samuel más adelante, para que Samuel le comente el plan que tiene Dios para con él. Lo cual nos enseña, hermano, que si nosotros somos obedientes al Señor, estamos más cerca, hermano, para ver lo que Él tiene a nuestra vida. Si usted decide desobedecer, hermano, la palabra de Dios, no podrá contemplar aquellas cosas que Dios quiere para su vida. Pero si es obediente, hermano, con lo difícil que puede ser estar pasando de el monte de Efraín a la tierra, como dice acá, pasando a la tierra de Salisa, de Salim, perdón, a la tierra de Benjamín, pasando por todos esos lugares, hermano, siendo diligente, obedientemente, usted podrá encontrarse con el propósito de Dios en su vida. Debe vivir una vida de fe. Y una vida de fe es ser obediente al Señor. Esa es la fe, hermano. Es la obediencia. La fe, hermano, no es creer que cualquier evento que yo quiera que suceda va a pasar como yo quiero. Eso no es la fe, hermano. La fe es ser obediente al Señor. Y Saúl, sorprendentemente, hermano, regularmente se resalta lo malo de Saúl. En su inicio, hermano, vemos que él estaba siendo obediente. Era un hombre obediente. Luego, hermano, la segunda característica que vamos a ver ya se encuentra de los versículos 5 al 14. Y mire, vamos a darle lectura y rápidamente en 1 Samuel 9. 1 Samuel 9, 5 al 14. Le ruego me acompañe ahí en la lectura para que siga lo que está pasando. Dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, ¿qué hacían en la tierra de Suf? Buscando las asnas, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre
Abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo le dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Los eventos que siguen, hermano, luego de no encontrar las asnas, tiene mucho que decirnos acerca de cómo descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Si primero, hermano, en su vida usted debe ser obediente, hermano. Segundo, y vamos a ver por qué, tiene que rodearse de gente espiritual. Tiene que rodearse de gente espiritual. Si quiere descubrir lo que Dios tiene para usted, hermano, no lo hará en el mundo. Y hermano, ¿sabe qué ve acá? Lo que Saúl estaba diciendo al inicio es que casi estaba diciendo: si mi padre está preocupado por las asnas, no se vaya a preocupar ahora por mí y por ti, hablando del criado. Ahora va a estar preocupado por nosotros. ¿Dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? ¿Qué está pasando con nosotros? Por eso él empieza a decirle esto, pero ¿qué es lo que vemos acá? Que es la sustancia de este punto que yo le estoy diciendo. Que es que, hermano, la sustancia es que para Saúl llegar a este lugar y descubrir su propósito, recibió dos consejos, ¿sabe? Recibió dos consejos. El primero fue de su criado diciendo: vamos, vamos hacia este lugar, quizás está este hombre de Dios que nos puede ayudar. Y segundo, las doncellas que estando nosotros ahí, nos van a decir dónde debemos ir, y ellos avanzan y van hacia ese lugar. Y sabe que, hermano, como punto número 2, para que usted anote, hermano, sobre cómo descubrir el propósito de Dios en su vida, necesita rodearse de gente espiritual. Porque aquí lo que vemos, hermano, es estos consejos sabios que ellos recibieron, o que Saúl recibió para poder llegar donde Samuel. De hecho, ellos empiezan a conversar acerca de qué vamos a llevarle al profeta, porque regularmente al profeta se le llevaba un obsequio, un presente, como muestra del aprecio por su trabajo, por su consejo, por su visión, porque así se le llama el vidente, pero está hablando del oficio del profeta. Por eso, hermano, cuando ellos subieron ya llevaban como dice acá, llevaban un ciclo, es una moneda de muy pequeña denominación, no tenían mucho, había sido un viaje largo, habían comido para su, obviamente, necesidad, pero vemos que ellos ya están encaminados por estos buenos consejos. Como punto importante, hermano, aquí se nos dice que Samuel iba al lugar alto. Y regularmente, hermano, en la escritura se habla de los lugares altos como algo de adoración falsa, adoración negativa, de adoración mala ante Dios. Pero no siempre fue así. Porque en estos lugares, sobre todo en los pueblos, como este, hermano, el lugar alto, o sea, del monte, representaba de alguna manera como subir a la presencia de Dios. Y ellos hacían los sacrificios ahí, hermano, recuerden, no está el templo aún construido,
Pero ahí ellos hacían adoración, no era una adoración falsa, sino que era una adoración real. Ya cuando está el templo, hermano, se impresa eso de los lugares altos, porque ya hay un lugar de adoración establecido, fijo ahí, no tienda de campaña, sino algo donde ellos deben ir a adorar. Pero hermano, hablando de esto, lo que nosotros vemos es que estos hombres recibieron sabios consejos para poder llegar hasta este lugar y encontrarse, hermano, con Samuel. ¿Y sabe que nos enseña toda la vida? La Biblia es muy práctica, hermano, para nosotros, porque sabe que para descubrir el propósito de Dios en nuestra vida es necesario el consejo de personas espirituales. Necesitamos rodearnos, hermanos, de gente que nos acerca a Dios y su palabra. De hecho, no es sabio, hermano, no es sabio tomar decisiones importantes si no consultamos, hermano, a gente, personas espirituales. Estas decisiones específicas, si no buscamos el consejo de Dios de personas espirituales, pueden, hermano, o podemos fácilmente engañarnos. Hermano, es un dicho popular que cuando nosotros, hermano, si escuchamos a una persona que nos llama burro, no le demos importancia. Pero si encontramos a más de tres, hermano, cómprese una montura. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Como dice la Escritura, hermano, en Proverbios capítulo 11, hermano. Proverbios capítulo 11, en el versículo 14, si no me equivoco, dice aquí la Escritura, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y hermano, en nuestra vida necesitamos eso, hermano. Necesitamos multitud de consejeros, necesitamos preguntar, hermano. Sea la edad que tengamos, necesitamos de otros que nos ayuden, de personas espirituales, de personas que día a día se rinden ante la palabra del Señor, hermano. La forma de descubrir el propósito de Dios en nuestra vida es a través de consejos espirituales, hermano. Si nos rodeamos de personas que son poco espirituales, que no leen la Biblia, hermano, que no van a la iglesia, nuestras conversaciones estarán impregnadas de eso también, hermano. Sin embargo, si tenemos compañerismo con la gente adecuada, podemos recibir consejos que nos guíen por medio de la Escritura, para descubrir así el propósito de Dios en nuestra vida. Incluso si queremos ayudar a otros a que descubran el propósito de Dios en su vida, ¿sabe qué es lo que también necesitamos, mi querido hermano? Por supuesto, darle consejos espirituales, hermano. No consejos humanos, terrenales, hermano, sino consejos espirituales, hermano. Eso es lo que la gente verdaderamente necesita. Lo que usted verdaderamente necesita, mi querido hermano, no es una persona que le diga que todo lo que usted hace está bien porque es su amigo, su amiga. Eso no es un verdadero amigo, no es una verdadera amiga. ¿Qué significa ser un verdadero amigo? Una verdadera amiga. ¿Qué significa? Significa en ocasiones decirle a la persona, sabes que te amo mucho, pero estás en el camino equivocado. Sabes que estás yendo por una mala relación. Sabes que estás tomando una mala decisión conforme a tu trabajo. Sabes que estás tomando una mala decisión conforme a tu familia. Y a veces personas que nos aman nos dicen ese tipo de cosas. Y personas que ocultan, como dice mejor, odio que se muestra a amor oculto. ¿En qué sentido? Que es mucho mejor para nuestra vida y mucho más útil que alguien que nos ama nos diga en ocasiones, ¿sabes qué? Estás equivocado. Necesitas rectificar. Y tú de repente dices, no, pero quizás todo está mal y todo. Bueno, hermano, siga buscando consejo, hermano. Busque consejo de otras personas, de otros hermanos en la iglesia, hermano. ¿Sabe que estoy pasando por esta situación? Pastor, estoy pasando por esta situación. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, la Escritura dice esto, hermano. Eso es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos consejo espiritual si queremos descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Si primero es personal, ser obediente, segundo, es de quien te rodeas. Hermano, necesitamos nosotros saber, hermano. Necesitamos nosotros saber lo que dice la Escritura. Y muchas personas que aman la palabra del Señor nos van a dar muy buenos consejos, hermano. Y nosotros daremos buenos consejos cuando los hagamos conforme a la palabra del Señor. Siguiendo adelante con la historia, hermano, en 1 Samuel capítulo 9, si lo primero es ser obediente para descubrir el propósito de Dios en mi vida, si lo segundo rodearme de gente espiritual, lo tercero, hermano, es ser humilde. Vea conmigo, siga la historia, hermano, ahí los versículos 15 al 24. Sé que es harta la lectura, hermano, pero ya tantito nos queda para finalizar el capítulo. Dice aquí el versículo 15.
Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron, por si te preguntabas hace 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codicial en Israel, sino para ti y toda la casa de tu padre? 21, aquí está la clave. Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, lo introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción aparte que te di, la cual te dije que guardar esa parte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Luego, hermano, de que Saúl se encontrara con Samuel, podemos ver rápidamente cómo Dios había designado a Saúl para esto. Porque llama a Samuel y le dice, aquel hombre que yo te designé, ese va a ser. Y luego le revelan, ¿no?, dónde están las asnas. Estaban encontradas, solamente fue un evento divinamente puesto, hecho ahí para que él llegase a este lugar. Se da cuenta que haber sido obediente, haber escuchado consejo espiritual, le lleva a él donde tiene que estar. Hermano, eso es lo que necesitamos para nosotros poder llegar, hermano, hacia donde Dios nos quiere llevar. Y parte también de eso es ser humilde, hermano. Porque luego de esto que le comentase a Saúl esto, incluso diciéndole en el versículo 20, diciéndole para quién es todo lo que hay en Israel, lo codiciable, todas esas cosas, Saúl responde y casi diciéndole, o sea, ¿cómo yo voy a ser el rey? O sea, yo vengo de una tribu pequeña, porque Benjamín era una de las tribus más pequeñas. Hay una historia en Jueces donde la tribu se vio reducida en personas. Claro, yo les mencioné al principio, su papá era un adinerado, pero eso tampoco, hermano, nos dice mucho de una nación gigante, hermano. Su familia no era la más importante tampoco. Pero podemos ver en Saúl una humildad que será olvidada con el paso de los capítulos que veremos a continuación. Pero hermano, ¿sabe qué podemos ver en él en un inicio? Humildad, diciendo, yo no soy digno de esto, yo no merezco esto, yo la verdad no merezco tanto honor. Y de hecho se le sienta ahí en una posición privilegiada. ¿Y qué le da Samuel ahí? Le da un pernil, esa es como la parte, ¿no?, que es algo bien rico a veces de comer. Bueno, esa es la parte que él recibió, algo muy privilegiado. Su actitud agrada a Samuel y él le da este regalo, y todo nos indica, hermano, que estar buscando el propósito de Dios en nuestra vida, y para poder encontrarlo y saber lo que Dios quiere, hermano, es necesario, hermano, ser humilde. Porque ¿cómo usted va a recibir la voluntad de Dios si usted es arrogante en lo que quiere? ¿Por qué Dios habría de mostrarle lo que Él tiene para usted si usted solamente quiere lo que usted piensa para sí mismo? Por eso Santiago 4:10 nos da una respuesta necesaria. En Santiago 4:10, donde ahí nos dice la Escritura, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios tiene grandes propósitos para con usted, querido hermano, pero debe humillarse, debe ser humilde ante Dios, recibir lo que Él quiere para su vida, hermano. No lo que usted piensa que Dios tiene para su vida, sino lo que Dios verdaderamente quiere para su vida. Y por último, hermano, y la última característica que quiero que veamos, que para que el cristiano, hermano, pueda descubrir el propósito de Dios en su vida, necesita apartarse para tener intimidad con Dios. Vea los versículos 25 al 27. Luego de esta gran comilona, de este gran banquete, luego del sacrificio, versículo 25 dice, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad,
él, hablando de Samuel, habló con Saúl en el terrado. Y luego dice, y al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel, y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. ¿Sabe que es muy interesante? Porque llegando al final de este divino encuentro, Samuel y Saúl se encuentran luego del banquete, conversando en el terrado. De seguro había mucho que Samuel estaba diciendo a Saúl, que Samuel estaba comentando, y él estaba aprovechando de conversar todas las cosas que vendrían a futuro. Y luego descansan, madrugan, y al otro día, ¿qué sucede? Samuel le dice a Saúl que se aparte de su criado para poder declararle la palabra de Dios, hermano, personalmente. Esto nos enseña a nosotros una gran lección. Y es que para poder descubrir el propósito de Dios en mi vida, es importante apartarse para tener intimidad con Él. Porque la intimidad con Dios en el texto está implícita que Samuel, siendo el profeta, tenía de que declararle en privado, hermano, la palabra de Dios a Saúl. Lo que nos enseña, hermano, es que si no estamos teniendo estos tiempos apartados, ahí Saúl se aparta de su criado para estar con Samuel a solas en privado. Hermano, necesitamos esos tiempos en privado para nosotros poder descubrir la palabra de Dios, lo que Dios quiere, el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Hermano, entonces usted como cristiano tiene que saber, hermano, cómo encontrar el propósito de Dios en su vida. Dios tiene un propósito específico que no es el mismo para usted, ni para mí, ni para no todos nosotros. Dios también se encargará de mostrárselo a usted. Pero usted necesita buscar la voluntad del Señor, necesita buscar su propósito, necesita que Dios se la muestre. Pero Saúl nos da el ejemplo, los pasos a seguir, hermano. ¿Y cómo podemos hacerlo? Primero, siendo obedientes. ¿Cómo puede descubrir el propósito de Dios en su vida? Siendo obediente. Necesita ser obediente, hermano. Segundo, debe rodearse de gente espiritual, gente que pueda aconsejarle, como la Escritura dice, lo que usted tiene que hacer. Tercero, debe ser muy humilde, hermano, para poder usted estar muy humilde, hermano, para usted poder estar recibiendo lo que es la palabra del Señor. Y cuarto, hermano, debe, hermano, usted apartarse para tener intimidad con Dios. Debe apartarse para tener esa intimidad con Dios. Debe estar teniendo tiempos a solas con Dios. Así que, hermano, Dios tiene un propósito para usted. ¿Está siguiendo usted estos pasos que la Escritura nos muestra? ¿Le cuesta a veces seguir el propósito de Dios en su vida? ¿Le es difícil para usted descubrirlo? Bueno, oremos, hermano, que Dios nos dé la fuerza para poder seguir estos 4 pasos como Saúl nos muestra y descubrir cuál es el propósito de Dios específico para mi vida.